Miércoles 10 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. JNE promueve cultura electoral y destaca importancia de representatividad de organizaciones políticas. En Convención Internacional del JNE, expertos plantearon estrategias para fortalecer partidos. Jurado Electoral Especial de Lima ratificó revocatoria de autoridades del distrito de Lobitos. Bien, desarrollamos nuestra información. En la campaña Formando Cultura Electoral del Jurado Nacional de Elecciones se analizó la representatividad de los partidos políticos. Veamos. Que hayan 18 o 20 partidos políticos no significa que hayan 20 proyectos país, no significa que hayan 20 programas distintos o 20 ideologías que respaldan una propuesta país. Al final, esto lo que refleja, ¿no?, son organizaciones en torno a intereses particulares. Y eso es lo que nosotros tenemos que superar. Las organizaciones políticas se forman en torno a intereses colectivos de la ciudadanía. Por eso es que te decía en un inicio, una de las funciones más importantes de los partidos políticos es poder canalizar los intereses y las demandas ciudadanas, recogerlas, identificarlas y llevarlas hacia la élite política. Entonces, lo más importante, al contrario, ¿no?, es tener partidos más sólidos, más grandes, más representativos de todas las regiones del país, ¿no? Entonces no es cuestión de tener movimientos políticos por todas partes, ni partidos por todas partes, en las regiones y en todas las localidades del país. Se tienen que construir proyectos políticos nacionales y estos proyectos políticos nacionales deben representar al país y los intereses ciudadanos y deben permanecer en el tiempo, ¿no? Porque esto nos permite poder escoger entre propuestas con reglas de juego determinadas, con una predictibilidad hacia qué es lo que me está proponiendo y qué es lo que va a hacer cuando llegue al gobierno. Y precisamente en esa misma línea, la Convención Internacional, donde se realiza el balance y las reformas a la legislación electoral tras las últimas elecciones, tuvo su segunda fecha en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí expertos nacionales e internacionales plantearon diversas estrategias para fortalecer los partidos políticos. Se realizó la segunda jornada de trabajo de la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral post-elecciones 2021. En la reunión, expertos recomendaron que las nuevas reformas electorales deberían estar orientadas a fortalecer los partidos políticos, abordando la temática de la mesa de trabajo que abordó la situación actual de las organizaciones políticas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó la importancia de la misma. Y por eso es interesante, es urgente el revisar si lo que se está haciendo es correcto. Bueno, y en el caso del jurado, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer para mejorar lo que tenga que mejorar desde vuestra perspectiva. Y nosotros recogeremos sus propuestas, las analizaremos con arreglo a lo que señala la Constitución y la ley, y aquello que sea factible, tengan la certeza de que se hará. Y aquello que no, les diremos por qué, ¿no? Pero igual quedará recogido vuestro aporte. En ese sentido, sobre los requisitos para la inscripción de candidaturas y partidos, señalaron que los partidos que alcanzan representación deberían conservar su inscripción en el registro de organizaciones políticas a pesar de no cumplir con otros requisitos, y que las posibles sanciones administrativas para los candidatos ya no debería ser la exclusión, sino sanciones administrativas. Además, sugirieron que se cuente con una plataforma de inscripción de candidatos que simplifique el proceso de registro de candidaturas. De la
misma forma replantear algunos puntos de los requisitos, que en el contexto de la emergencia sanitaria podría existir alguna dificultad en su cumplimiento. Cabe destacar que como moderador de la mesa estuvo el director del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Fernando Rodríguez Patrón, quien junto a los participantes afirmó que las reformas se tendrían que trabajar de manera conjunta entre todos los actores, es decir, organismos electorales y partidos políticos. Cuando hablamos de partidos políticos y hablamos de elecciones, estoy absolutamente seguro que todos ustedes van a asociar que surgen muchos temas, hay muchos puntos en contacto, muchos puntos de intersección. Desde los más generales, por ejemplo, no hay elecciones sin partidos, ¿no es cierto?, hasta los más complejos, como por ejemplo la asignación de escaños y los métodos que hay para ellos, sobre los cuales discutiremos el día de hoy. Y si esta relación entre partidos políticos y elecciones la acotamos a elecciones peruanas, esta relación, este punto de intersección entre ambos temas no se acota. Al contrario, crece en función a las características que rodearon nuestra última elección presidencial. Finalmente, sobre la fiscalización de fondos partidarios, los expertos señalaron que se requiere de una mejor fiscalización de recursos privados con la investigación de entidades bancarias y asimismo propusieron que los partidos en proceso de inscripción tengan una cuenta de ahorros dado que se usa dinero fuera del sistema, aunque deben incluirse dentro del presupuesto público gastos para la democracia interna de los partidos políticos. En la jornada participaron representantes de la OMPE, IDEA Internacional, Asociación Civil Transparencia, entre otros. Nuestra compañera Lizeth Guzmán está en la Convención Internacional del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos qué información nos comparte. Lizeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Paloma, muy buenos días. Y sí, efectivamente, me encuentro en la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral Postelecciones 2021. Y a mi costado se encuentra el doctor Percy Medina, el ex jefe de misión de IDEA Internacional en Perú. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muchas gracias. Efectivamente, hemos tenido una jornada muy interesante de discusión de temas relacionados con la legislación sobre partidos políticos y creo que han aparecido temas para la discusión que van a nutrir también la discusión que pueda tener el Congreso en relación con reformas a la legislación de partidos y también las acciones que pueden tomar los organismos electorales en cuanto a la organización de procesos de inscripción de partidos, de cancelación de partidos y en general también de participación de los partidos en procesos electorales. ¿Cómo quedaron los partidos políticos luego de que justamente no se superó el umbral justamente de representación? De 25 pasaron a 10. El umbral de representación lo que busca es mantener con registro aquellas organizaciones que tienen apoyo político, aquellas organizaciones que en un proceso electoral han tenido un número de votos que muestra que son organizaciones vivas. Entonces, en cada proceso electoral se produce una renovación del registro porque algunas organizaciones pues ya no cuentan con el apoyo que tuvieron en su momento y entonces tienen que salir de este registro. Este ha sido un cambio bastante duro en este caso porque más de la mitad han desaparecido, porque ya arrastraban muchas de las organizaciones en verdad una inscripción por mucho tiempo y no había habido criterios claros y estrictos para cancelarlas. En este caso se ha dado, yo supongo que en el futuro no va a haber un cambio tan drástico en el número de organizaciones como el que se ha dado en la elección del año 21. Las modificaciones de la Ley de Organizaciones Políticas y tanto la Ley de Organización Política, tanto como la Ley Orgánica de Elecciones, ¿tuvieron un efecto en las elecciones últimas? Sí, varias de las modificaciones han regido por primera vez, para empezar, la de paridad y alternancia. Eso ha generado que tengamos el Congreso más paritario de la historia del Perú, ¿no? Y ese impacto se va a notar también en las elecciones del próximo año. La norma sobre paridad y alternancia que hace que haya igual número de hombres y de mujeres en las listas y que además estén intercalados en las listas, ha generado un proceso positivo en el Congreso porque se ha elegido muchas más mujeres y también en el ámbito municipal ese impacto se va a dar porque además ahí tenemos listas cerradas y bloqueadas, es decir, el orden en el que aparecen las candidaturas es relevante. ¿Qué
modificaciones cree usted en la ley de organizaciones políticas que se deberían dar para reforzar justamente los partidos políticos? Bueno, algunas normas importantes tienen que ver con la institucionalidad de los partidos para garantizar que sean organizaciones vivas, ¿no? que están permanentemente en actividad y no solamente en procesos electorales. Otras tienen que ver con la democracia interna partidaria para que se garantice que los afiliados y afiliadas realmente decidan al interior de los partidos a la hora de nominar sus autoridades partidarias, a la hora de nominar los candidatos y candidatas, ¿no? Y un tercer gran ámbito es el que tiene que ver con la transparencia del financiamiento. Es muy importante que los partidos políticos cuenten con recursos económicos para sus actividades, pero que esos recursos sean lícitos, sean transparentes, haya rendición de cuentas sobre ellos, que el financiamiento público directo que se entrega con gran esfuerzo sea bien utilizado y que la gente pueda tener confianza a partir de saber que las cuentas en los partidos se llevan bien, ¿no? ¿Qué efecto causará entonces la suspensión de las elecciones primarias en lo que son los partidos políticos, si bien se dice que son partidos políticos frágiles? Bueno, en las elecciones primarias que están aprobadas se han suspendido por esta única vez para el 2026, pero están vigentes para el, perdón, se han suspendido para el 2021, pero están vigentes para el 2020. Vuelvo a... Las elecciones primarias están vigentes en la legislación, se han suspendido para la elección municipal y regional del próximo año, del año 2022, pero están vigentes para el año 26, entonces es importante prepararse para ello, tanto en los organismos electorales, para diseñar un proceso adecuado, como en los partidos políticos, para estar listos a una elección que va a ser muy exigente, porque es la ciudadanía la que nomina en ese caso a las candidaturas. Y sin duda hay incluso algunas reformas electorales complementarias necesarias para hacer viable la adecuada organización de las primarias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta breve entrevista. Nosotros continuamos contigo, Paloma, en estudios. Muchísimas gracias por la información. Nosotros seguramente más adelante volvemos contigo. Mientras tanto, informamos que la OMPE inició visitas a las sedes de diversos partidos políticos para supervisar ingresos y gastos. Los detalles a continuación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha iniciado visitas a las sedes de organizaciones políticas con el propósito de confirmar la veracidad de lo que han reportado como ingresos y gastos del año 2021, correspondientes tanto a su financiamiento privado como al público. Durante los meses de noviembre y diciembre, auditores del ente público llevarán a cabo procesos de supervisión de las finanzas de Avanza País, Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Político Nacional Perú Libre, Partido Morado, Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular. En los tres primeros casos, la OMPE revisará la documentación que sustenta los ingresos de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones generales 2021. En los otros 5 casos, la OMPE también supervisará el financiamiento privado que han tenido los partidos en las campañas previas a los recientes comicios y además el destino que dieron a los recursos del Estado recibidos a lo largo del año en curso. Las organizaciones políticas están obligadas a presentar reportes de ingresos y gastos que la OMPE verifica, procesa y publica en su portal web, para que esté al alcance de la ciudadanía a través del aplicativo Claridad. Los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por la Ley número 28094 se aplican en cada proceso electoral para candidatos y organizaciones políticas. Su objetivo es evitar que las campañas sean financiadas con dinero procedente de actos ilícitos como corrupción y narcotráfico. Amigos, tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre la ley que establece reglas especiales para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con Manuel Chuquillanqui. Él es abogado especialista en temas electorales. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Manuel, por favor, cuéntanos cómo has observado esta nueva ley que establece las reglas especiales para las elecciones del próximo año, de manera general en principio.
como ya todos sabemos, el día 31 de octubre, el último día del plazo que se había dado al Congreso de la República para poder absolver, digamos, temas de la reforma electoral, el Congreso emitió la ley 31357, que básicamente establece algunas reglas especiales para el proceso electoral de las RM 2022. El principal problema con esta norma es que establece reglas muy similares a las que ya hemos vivido en el 2021, pero no justifica, tal vez en los documentos de comisión, el por qué se necesitan este tipo de reglas, teniendo en cuenta que el contexto COVID es bastante distinto al año pasado. Pero más allá de eso, podemos identificar cierto retroceso en algunos aspectos de la reforma electoral, como por ejemplo el tema de las afiliaciones de aquellas personas que quieran ser candidatos o candidatas al proceso electoral. Y lo segundo, que creo que también es muy importante, es que no resuelve los temas de fondo que tenía la norma electoral que se modificó en el 2019. Y en ese sentido es una oportunidad perdida para la aplicación o la implementación de las primarias abiertas que la ley del 2019, que se aprobó en el 2019, ya disponía. Perfecto, vamos punto por punto en todo caso. Respecto a el caso de las afiliaciones solo para candidatos a gobernador y vicegobernador como al alcalde, ¿cómo observas esta nueva disposición? La ley del 2019 establecía una serie de requisitos para aquellas personas que querían ser, digamos, ¿no?, candidatos o candidatas al proceso electoral. Y básicamente señalaba de que esas debían pasar por un proceso de democracia interna. Y en este proceso de democracia interna se exigía, pues, de que al menos esta cantidad, ese 80% de personas que participaban y que tenían que pasar por procesos de democracia interna, sean afiliados de la organización política. Esa era una regla que se exigía para todos los candidatos. Y se exigía, pues, por un tiempo al menos de un año antes del proceso electoral. En cambio, la norma actual no solamente reduce el plazo de afiliación que se requiere para poder ser candidato, es más, uno puede afiliarse a la organización política hasta el 5 de diciembre del 2022 y poder ser candidato, sino lo reduce el universo de ese requisito tan solo a aquellos que van al cargo ejecutivo, es decir, el gobernador, vicegobernador o alcalde. Esto quiere decir de que podríamos estar frente a listas de candidatos a consejos regionales o consejos municipales en donde no tengamos ningún afiliado a la organización política. Obviamente este de aquí es el extremo a lo que podría llegar, pero es algo que permite esta norma, ¿no? Y es un retroceso frente a lo que estaríamos viendo, lo que habíamos visto en el 2019, con esta intención o avance a que los candidatos de la organización política tengan una relación directa con el partido o con un movimiento regional, es decir, que sean afiliados y obviamente participen de la vida interna de la organización política. Bien, otra de las disposiciones, Manuel, es respecto a que por elecciones internas se va a elegir a los candidatos y candidatas titulares. Sin embargo, los suplentes podrían ser elegidos de otra manera. ¿Qué opinas al respecto? Sí, nuevamente, eso tiene que ver con la redacción y la claridad que tienen las normas electorales. Y nuevamente por eso es que creo yo de que ha faltado una actitud propositiva respecto a solucionar los temas de fondo. Pero en cuanto a la disposición transitoria que mencionas, sí, en efecto, la ley especial lo que señala es de que los únicos que tienen la obligación de ser elegidos a través de estos procesos de elecciones internas son los candidatos titulares. Este requisito de pasar por democracia interna no lo tienen aquellas personas que vayan a suplir a los titulares en caso renuncien, Dios no quiera fallezcan o no quieran aceptar el cargo de candidato. Entonces, esto da pie a que estas personas, estos candidatos suplentes, puedan ser designados o elegidos a través de procesos menos transparentes, ¿no? Lo que obviamente es un menoscabo a los procesos de democracia interna en general para el proceso de RM 2022. Bien, otro de los aspectos importantes es la renovación de la dirigencia de cada organización política por cierto tiempo. En este caso, una vez más, el plazo se podría ampliar a aquellos partidos que no logren renovar a sus dirigentes. ¿Qué opinas al respecto? Esa ya es una regla que existía en las reglas especiales que se dieron para la elección del 2021 y en cierta forma tenía sentido en ese momento, porque en el contexto COVID, como era muy difícil o imposible
realizar reuniones, obviamente realizar una elección para poder renovar la directiva del partido político podía resultar complicada. Pero cuando se establece esta regla nuevamente, lo que podría ocurrir es de que tú hayas extendido el mandato del partido, de las dirigentes del partido A, una vez en el 2021, y como en el 2022 tal vez no hayan podido realizar la elección nuevamente de sus dirigentes, esto mismo vuelva a ocurrir este año. ¿Y eso qué querría decir? Que tendrías una dirigencia de un partido cuyo mandato ya venció y al que le has renovado el mismo durante 2 veces consecutivas, lo que obviamente es un menoscabo a la democracia interna de la organización política en sí misma, ¿no? Estas 3 cosas son, digamos, algunas de las cosas que inicialmente se podrían ver, pero también hay otro tipo de problemas, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de designados de las listas de candidatos ahora. Este es un problema que ya se arrastra desde el 2019, porque en la reforma electoral del 2019 estaba muy centrada en la elección general y no le presta atención a los procesos de elecciones regionales y municipales. Tanto es así que no establece el porcentaje de designados que debería tener la lista de candidatos a los consejos regionales y municipales. Y esto mismo no se determina en las reglas especiales. Ese es un problema porque el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que determinar si, en efecto, no se va a exigir, digamos, si se va a permitir que haya una gran cantidad de designados en las listas, o si, por el contrario, el requisito es de que todos los candidatos pasen por democracia interna. O sea, estos son algunos de los problemas, pero estoy seguro, y nuevamente, que estas reglas especiales, combinadas con todo el contexto que estamos viviendo, van a generar un proceso que va a ser bastante desafiante para el sistema electoral y para todos los actores del proceso. Bien, ahora hablemos precisamente de esas reglas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un plazo bastante corto, lo cual le generaría una dificultad para la elaboración de estas reglas. ¿Aproximadamente de cuántos reglamentos estamos hablando, Manuel? Los reglamentos que emite el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de una elección son varios. Son al menos, si no me equivoco, más o menos unos 10 reglamentos que se emiten para absolutamente cubrir todos los aspectos del proceso. Hay algunos que tienen vocación permanente, es decir, se emiten y se han emitido ya hace algunos años y tal vez se va a mantener su vigencia, tal vez con algunos ajustes, y hay otros que se emiten solamente para el proceso electoral. El problema que nos brinda o que nos trae la ley 31357 es de que tiene una disposición en la que se autoriza a emitir reglamentos que sean necesarios para garantizar el desarrollo del proceso electoral y se da un plazo de 30 días a partir de la publicación de la norma. La norma fue publicada el 31 de octubre y esto querría decir de que el mismo plazo vencería aproximadamente el 30 de noviembre. Entonces solamente se cuenta con esos 30 días para poder emitir los reglamentos que sean necesarios para el desarrollo del proceso. Y nuevamente aquí va a tener que ver cómo se interpreta esa palabra necesarios, ¿no? Pero de por sí, reglamentos como los de gestión de los jurados electorales especiales, los reglamentos sobre democracia interna, reglamentos de inscripción de candidatos van a tener que ser emitidos dentro de este plazo. Y ese es un plazo reducido, ¿por qué? Porque si seguimos las reglas del cronograma electoral estándar, lo normal sería que los organismos electorales tengan la posibilidad de emitir reglamentos hasta la fecha de convocatoria del proceso electoral, es decir, hasta por lo menos el 5 de enero del próximo año. Entonces, como podemos observar, hay una reducción de más de 30 días del plazo que se entrega para la reglamentación, lo cual nuevamente establece una valla o tal vez un desafío más a los organismos electorales para el desarrollo de este proceso regional y municipal. Bien, va a ser un reto para los organismos electorales en todo caso. Manuel, respecto a los aspectos positivos y los que tú podrías destacar respecto a estas modificaciones. Yo creo que el principal aspecto positivo es de que se ha mantenido la participación de los organismos electorales en el desarrollo de la democracia interna, ¿no? Esto era un avance que se había conseguido en el 2019 con la introducción de las primarias abiertas y es una característica que se mantuvo en las reglas especiales que se emitieron para la elección general que tuvimos este año. Y es algo de que se ha rescatado y se ha mantenido dentro de las reglas especiales que se han emitido para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Una cosa que es importante destacar es de que en las reglas especiales del en las reglas generales que se emitieron de reforma en el 2019,
La participación de los organismos electorales se desarrollaba de forma obligatoria en la primaria que se desarrollaba para elegir a los alcaldes, gobernadores y vicegobernadores. Pero para el caso de los consejos regionales y municipales, la participación del sistema electoral era facultativa. Sin embargo, las reglas especiales que se han emitido para este proceso electoral exigen de que la participación del sistema electoral, es decir, de jurado, OMPE y RENIEC, sea obligatoria para la elección de todos los cargos a los que se van a someter a la elección de la elección regional y municipal de este año. Y eso es un avance positivo, puesto que abona a la transparencia del proceso electoral y obviamente ya con las experiencias que el sistema ha tenido este año y el año pasado, al momento de desarrollar las internas, pues seguramente el proceso va a ser mucho más rápido. Y nuevamente, ¿no? La participación y presencia de los organismos electorales abona a la transparencia de este proceso interno. Al menos en eso hay un avance bastante considerable, ¿no? Y lo otro que habría que mencionar es de que en el dictamen original que se había presentado para, digamos, las reglas especiales, habían algunas disposiciones que suspendían o proponían suspender las reglas de cancelación de las organizaciones políticas, ¿no? Felizmente esto ha sido rechazado y no se encuentra en la norma que se emitió el 31 de octubre. Bien, listo. Manuel, antes de finalizar, ¿para cuándo se tendrían que colocar las elecciones internas? ¿Cuándo deberían realizarse? Esta es una muy buena pregunta y es algo para lo cual el sistema electoral tiene completa flexibilidad, ¿no? Las reglas especiales, como las reglas estándar de las primarias abiertas que se instauraron en el 2019, establecen que el Jurado Nacional de Elecciones delimita el cronograma electoral y delimita el cronograma en el cual se desarrollan estos procesos de selección de candidatos. Es así de que el jurado tendrá que evaluar, dentro del plazo que tiene, el momento en el cual coloca la fecha de la elección, ¿no? Obviamente se tiene que realizar por lo menos un mes o un mes y medio antes de la fecha de presentación de listas de candidatos, ¿no? Entonces, nuevamente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la libertad de poder diseñar el cronograma electoral y va a tener que delimitar la fecha en la cual se desarrolle este proceso. Lo importante aquí que hay que recordar es de que tenemos el plazo de 30 días para la emisión de estos reglamentos. Y esto quiere decir que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales van a tener que coordinar rápidamente y dar una respuesta a la pregunta que haces en los siguientes días, puesto que ya estamos 10 de noviembre y el plazo está corriendo y se está agotando. Listo, Manuel, quedamos a la expectativa, en todo caso, de lo que diga el sistema electoral. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo aquí en JN Noticias. Un gusto, Paloma. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, tenemos más información electoral. En audiencia pública descentralizada, el Jurado Electoral Especial de Lima ratificó la revocatoria de las autoridades municipales del distrito de Lobitos en Piura. Por tanto, el ente electoral realizará la entrega de credenciales a los accesitarios. El Jurado Electoral Especial de Lima declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la alcaldesa de Lobitos, Luz Angélica López Ordinola, para declarar la nulidad del proceso de revocatoria. Detalle de lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones en apelaciones sobre nulidad de elecciones. Expediente CPR 2021-00186. Resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Resolución 899-2021-JN. Sentido: infundada la apelación sobre la nulidad. En una audiencia anterior, la exalcaldesa había alegado ante el Pleno del JNE irregularidades en la fiscalización del proceso. Sin embargo, se verificó que no existen cuestionamientos pendientes respecto de los votos contenidos en las actas electorales. Como es de recordarse, en este distrito de Piura, más del 70% de los ciudadanos votaron democráticamente en el proceso electoral del pasado 10 de octubre para revocar a sus autoridades, su alcaldesa y 5 regidores. Cabe recordar que para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. En consecuencia, consentida o ejecutoriada que sea la presente acta,
Se emitirá la resolución de conformación del Consejo Municipal Distrital y se procederá a la entrega de credenciales a los accesitarios que asumirán los cargos municipales correspondientes para completar el periodo municipal 2019-2022. De esta manera, el JNE ratifica la revocatoria de la alcaldesa y los 5 regidores del distrito de Lobitos. Posteriormente, realizará la entrega de credenciales a los accesitarios que asumirán los cargos municipales hasta el 2022. Bien, tenemos información en vivo. Regresamos con Lisette Guzmán, quien ahora está con el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas de nuestra institución. ¿Cómo estás, Lisette? Adelante. ¿Cómo estás, Paloma? Y sí, efectivamente, nosotros continuamos aquí en la Convención Internacional Balance y Reformas a la Legislación Electoral postelecciones 2021. Y a mi lado se encuentra el doctor Rodríguez Patrón, él es director nacional de Registro de Organizaciones Políticas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. ¿Podría comentarnos sobre este evento, por favor? Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la entrevista. Y esto corresponde a una actividad que lleva a cabo la Escuela Electoral y de Gobernabilidad como un mecanismo del jurado para fomentar aportes tras una elección. Luego de un proceso electoral siempre hay algunas cosas que mejorar, algunas cosas que arreglar o incorporar a la legislación vigente, y eventos como estos sirven para ello, porque su objetivo precisamente es promover modificaciones legales que coadyuven a un mejor proceso electoral el próximo año. ¿Cómo ve usted, ya que ahora solamente las organizaciones políticas y partidos políticos pueden presentar lista de candidatos, cómo ve usted de que no se presenten en algunos distritos y provincias? Bueno, eso es una cuestión que pasa por una decisión del Congreso, que se plasma en un texto normativo, en una ley, no en una decisión de los organismos electorales. Si tú preguntas sobre la esencia de un partido político, esta sin duda es la participación. La participación debería entenderse pues en su aspecto más amplio, más general, es decir, una participación en todas las circunscripciones electorales, pero las decisiones que emanan del Congreso, en muchos casos sustentadas en la pandemia, que es un hecho inocultable, hacen que esto no necesariamente pueda verse cristalizado en una elección. ¿Cómo ha visto usted justamente al comité de fact-checking que ha tenido que combatir día a día con las noticias falsas? Bueno, una ardua labor de las personas que integran este comité, estar revisando todas y cada una de las noticias, y no solamente noticias, sino también aquellas informaciones que se propalan a través de redes sociales, ¿no? Que ahora casi están adquiriendo el nivel de noticias, ¿no? Sin duda una encomiable labor, y esperemos que esto sirva para que la sociedad tome conciencia de que no todo lo que se dice sobre los organismos electorales, sobre las elecciones, es correcto. Lamentablemente mucha gente sigue a lo que aparecen en redes sociales y sin embargo esto no es correcto, pues. ¿Cómo ve usted entonces a los partidos políticos? Porque se dice que ahora van a haber partidos políticos frágiles, ¿no? Y ya se ha dado una suspensión de lo que son las elecciones primarias. ¿Cómo lo ve ya que van a haber solamente elecciones internas? Bueno, sin duda eso ha obedecido a la coyuntura, ¿no? El cronograma electoral no se podía ajustar toda vez que el Congreso había dispuesto la modificación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que regulaba la intangibilidad normativa, ¿no? Entonces, si uno tiene ya las normas claras de una elección con la anticipación debida, pues nada de esto hubiese ocurrido. Sin embargo, se modificó el artículo que establecía la intangibilidad normativa y hasta hace poco hemos tenido modificaciones en lo que se refiere a calendario. Se ha modificado no solamente el tema de primarias, se ha modificado el plazo para renunciar, el plazo para presentar solicitudes de inscripción de partidos políticos, el plazo para que estos puedan inscribirse, en fin, una serie de cosas. Entonces, es muy difícil planificar si no se tienen las bases claras. Dicho esto, lamentablemente las elecciones primarias no se llevarán a cabo para las elecciones 2022, sino para 2026. Entonces, se puede decir entonces que había unas elecciones transparentes porque tanto los organismos internacionales nos han apoyado, ¿no?, al Jurado Nacional de Elecciones, que han hecho todo de forma transparente. ¿Qué le diría a esas personas justamente que incluso hay una comisión en el Congreso, como ya lo mencionó, que está investigando todo ello? Bueno, sin duda que hay que remitirnos a quienes han hecho la auditoría, quienes han auditado, fiscalizado, supervisado, acompañado al Jurado Nacional de Elecciones y a los organismos del sistema electoral, han verificado, certificado que eso ha sido llevado con total y absoluta transparencia. Entonces hay que remitirnos a ello. Ahora que apoyo internacional. Ahora que haya una decisión política de cuestionar algunos aspectos, es precisamente eso, político.
Lo realmente importante o lo que debería merituarse en estos casos es la información proporcionada por quienes estuvieron en el proceso, todas las misiones de observación. Perfecto, muchas gracias, doctor Rodríguez Parrón, por esta breve información. Nosotros continuamos contigo, Paloma. Adelante. Gracias por este informe que nos proporcionas desde la Convención Internacional. Recordemos que durante esta semana todavía se continuará realizando y por supuesto nosotros estaremos transmitiendo a través de JNE TV. Vamos rápidamente con nuestro bloque internacional. Les contamos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que las elecciones en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido con decenas de opositores presos y partidos políticos ilegalizados, son ilegítimas y enfatizó la necesidad que la Organización de los Estados Americanos actúe de inmediato. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones en Nicaragua, que calificó de ilegítimas. Asimismo, pidió a los países miembros de la OEA que respondan a esta clara violación de la Carta Democrática durante la Asamblea General. Almagro se pronunció en su cuenta de Twitter sobre los comicios en los que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, logró su quinto mandato en un proceso cuestionado por distintos sectores. Además, difundió un informe sobre Nicaragua elaborado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, en el que señala que la comunidad internacional debe exigir la anulación de esas elecciones y hacer el llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con Francisco Belaúnde, él es internacionalista y hablaremos sobre las elecciones en Nicaragua. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Paloma. No, usted las gracias por acompañarnos. Coméntenos en qué contexto se han desarrollado las elecciones en Nicaragua el pasado domingo. Bueno, en realidad son elecciones entre comillas, ¿no? Porque ha habido la actuación del gobierno de Daniel Ortega y su esposa ha sido básicamente en los últimos meses la de eliminar, ¿no? Arrestándolos a todos aquellos candidatos que podían hacerles competencia, una competencia seria a Daniel Ortega, ¿no? Y entonces, ya con esa situación, pues la supuesta elección que se ha producido el domingo pasado, pues no es tal, ¿no? No habían las mínimas condiciones para que puedan ser consideradas elecciones libres y justas. No solo eso, también se nombró a un organismo electoral totalmente, controlado por el gobierno, ¿no? Se ha denunciado también incluso maniobras fraudulentas durante el domingo. O sea, no solamente se han eliminado candidatos arrestándolos, poniéndolos en la cárcel, sino que incluso se habrían cometido actos fraudulentos y entonces no hay ninguna razón para considerar que este señor Daniel Ortega ha sido reelegido por cuarta vez, ha sido reelegido de manera legítima, ¿no? Y entonces ninguna razón para reconocer a ese resultado finalmente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo calificaría el sistema de gobierno en Nicaragua? ¿De una democracia precaria o ya estaríamos hablando de una dictadura? No, ya es una dictadura, ¿no? Ni siquiera es lo que un politólogo norteamericano llamó, el señor Steven Levitsky llamó autoritarismo competitivo, ¿no? A estas alturas ya es una dictadura, ¿no? Es claramente una dictadura donde ya se han cerrado todos los espacios, ya casi no queda ningún espacio democrático, ¿no? O sea, en realidad, aquel que se atreva a disentir el gobierno, pues inmediatamente es arrestado. Entonces ya es una dictadura abierta. Bien, ¿qué papel cumple la oposición de este país? Bueno, la oposición lamentablemente o está en la cárcel o está exiliada, ¿no? Ese es el problema.
Y en cuanto a lo que se refiere a la población, claro, pues uno dice, bueno, pero ¿por qué no salen a protestar a las calles? Bueno, pues, pero el 2018, cuando hubo una gran protesta, fue reprimida de manera tal, con tal violencia, murieron más de 300 personas, fueron como resultado de la represión. Entonces, claro, lógicamente la gente está atemorizada, ¿no? La gente está, digamos, pues, tiene miedo de salir a manifestar, ¿no? Y por eso que lo que queda es el exilio, ¿no? Más de 100.000 nicaragüenses ya en los últimos tiempos han huido de su país porque, bueno, porque ven que no hay libertad y además, por supuesto, la situación económica se ha deteriorado bastante y ese es otro factor, evidentemente, el tema de la situación económica, ¿no? Pero muchas personas sienten que ya pues no pueden vivir en su país, lamentablemente, ¿no? Entonces, y como digo, la oposición está pues o exiliada o está en la cárcel, en gran parte, o si no, pues arriesgan su libertad, ¿no? Arriesgan su libertad buscando pues hacer oír su voz, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría con los adversarios que se encuentran en la cárcel actualmente? El problema está en que hay reportes de que son maltratados, ¿no? Que hay una especie de tortura. Lo que se dice, los familiares dicen que muchas veces los dejan con la luz prendida, no los dejan dormir, los interrogan todos los días. O sea, les hacen, no solamente están en la cárcel, sino que les hacen la vida complicada, incluso dentro de la cárcel, ¿no? Sometiéndolos a tortura psicológica o incluso en algunos casos tortura, golpes y cosas por el estilo, según se reportan familiares y organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es muy grave, ¿no? Porque evidentemente se está poniendo en riesgo la vida de esas, la integridad, obviamente se atenta contra la integridad física y se está poniendo en riesgo la vida de esas personas. Bien, ahora revisemos las reacciones de la comunidad internacional. Estados Unidos incluso ya habría dicho que podría darle algunas sanciones a este país. ¿Cómo observa usted este panorama? Sí, Estados Unidos que ya está aplicando sanciones, ¿no? Estados Unidos ha aplicado sanciones contra el propio Ortega, contra la señora Murillo. ¿Y en qué consisten las sanciones? Bueno, básicamente prohibirle ir a Estados Unidos, o sea, no tienen visa, ¿no? Así que si pensaban ir de vacaciones a Disney World, pues ya no pueden hacerlo. O irse a la playa en Miami, pues ya no lo pueden hacer, pero también confiscando, embargando las cuentas que puedan tener en Estados Unidos, las propiedades inmobiliarias, ¿no? Que puedan tener, bueno, básicamente eso, ¿no? Bueno, pero finalmente muchas de estas personas obviamente han tenido riquezas mal habidas, pues el dinero lo tienen, obviamente no lo tienen en Estados Unidos, sino lo tienen en paraísos fiscales, ¿no? O en todo caso lo tienen en efectivo o lo podrán tener en algún país aliado, ¿no? Del gobierno, ¿no? Entonces, y después hay sanciones que se pueden dar contra la economía, ¿no? Restricción de exportaciones, prohibición para las empresas norteamericanas de invertir o de hacer negocios con Nicaragua, cosas por el estilo. La Unión Europea también está aplicando sanciones. El problema está en que las sanciones internacionales siempre tienen un límite, ¿no? No aseguran para nada de que con eso el gobierno cambie o incluso al final se vaya, ¿no? Vemos tantos ejemplos a nivel del mundo que cuando un dictador se quiere quedar, pues se queda. Se queda aun cuando eso signifique la miseria de su pueblo, ¿no? Se queda. Y si tiene que haber una guerra, pues no importa. En Siria, el dictador de Siria, ante las protestas, mandó al ejército a aplastar a las manifestantes y hubo una guerra civil. Al final el señor se ha podido quedar con ayuda de Rusia y gobierna, es presidente, pero presidente de un país en ruinas. Entonces a esos dictadores no les importa, lo que les interesa es quedar en el poder. Y lamentablemente el caso de Daniel Ortega es eso, ¿no? Lo que él quiere es quedarse en el poder a cualquier costo. Si la población tiene que sufrir, pues mala suerte, sufrirá, así de simple. Qué lamentable. ¿Cuál es el protagonismo de la esposa de Ortega?
Bueno, ella ahora es vicepresidenta, nada menos, ¿no? Claro, como Ortega, como estos personajes son personajes además totalmente paranoicos, que no confían en nadie, ¿no? Y además también lo que quieren es hacer que su familia, ¿no? Su familia aproveche del poder. Entonces muchas veces lo que hacen es, claro, no es el único caso, ¿no? Hay un país, en Azerbaiyán también, hay un dictador, ¿no? Y tiene a su esposa como vicepresidenta, y por supuesto a los hijos también en varios cargos. En Nicaragua, pues los hijos tienen varios cargos y están enriqueciéndose. Uh-huh. Entonces apoyan en la familia, ¿no? Porque al final no confían mucho en otros, y además también quieren que sus familiares pues aprovechen, ¿no? El hecho de estar en el poder. En Corea del Norte, el actual presidente de Corea del Norte pues es el nieto del fundador de Corea del Norte, y después vino el padre, como si fuera una monarquía, ¿no? Entonces son regímenes que claro, ponen a sus familiares en los más altos cargos, y esta señora pues ahí está, y quién sabe, de repente, porque el señor Ortega ya no es tampoco tan jovencito, ¿no? Tiene 75 años, por ahí muere, pues será la esposa la que será la presidenta, ¿no? Y pretenderá continuar en el poder, ¿no? Bien. ¿Usted avisora una pronta salida positiva para los nicaragüenses? No, lamentablemente no. Porque como vemos a nivel, digamos, la experiencia internacional demuestra, como ya dije, cuando un dictador se quiere quedar, se queda, aunque el país esté en ruinas. En África, un país que se llama Zimbabue tenía un presidente donde había una inflación como la que hubo en el Perú en la época del primer gobierno de Alan García, donde había pues los precios subían a una velocidad impresionante, y la gente estaba en muy mala situación, porque se iba, pero este señor se mantenía en el poder. Solamente cayó porque chocó con alguien de su entorno cercano, ¿no? Que al final se quedó descontento y lo sacó. Si no, el señor se hubiera quedado hasta morir, ya tenía 93, 94 años. En Venezuela también, ¿no? Se quedan porque hay la represión, ¿no? Hay una gran represión. Entonces, claro, se quedan en base a eso, a la represión. Y como digo, lo internacional, la presión internacional puede ayudar, pero no es suficiente para desalojar a estos dictadores, desalojarlos del poder, ¿no? Lamentablemente no se avisora en el corto plazo que las cosas vayan a cambiar en Nicaragua. Bien, vamos a ver en todo caso lo que ocurre en este país. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nada, encantado. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre lo que ocurrió el último fin de semana en Nicaragua y sus repercusiones. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Piura. La Defensoría del Pueblo advirtió contaminación por aguas residuales. Asimismo, solicitó a las autoridades regionales abastecer del servicio de agua potable al centro poblado Río Seco. La Defensoría del Pueblo continúa con sus acciones de fiscalización. En esta ocasión llegó a Piura, donde se verificó el problema existente de contaminación por aguas residuales. Nos encontramos en los exteriores del penal de Piura, ex penal de Río Seco. El penal de Piura tiene una cantidad aproximada entre 3.500 a 4.000 personas, los cuales producen una serie de aguas servidas que hasta el momento no se pueden realizar las acciones para poder evacuar las aguas servidas. Esto es parte del recorrido que hemos mirado, y fíjense la cantidad de aguas servidas que continúan produciéndose en esta parte. En esa parte posterior también hay muchas aguas servidas que vienen afectando el medio ambiente aquí. Entonces lo que queremos hacer ahora es solicitar información al Instituto Nacional Penitenciario para que estas aguas servidas sean realmente tratadas y no enviadas hacia esta parte donde personas inescrupulosas están utilizando las aguas servidas a través de canales para regar. Fíjense acá ustedes, ven todavía sembrío de choclo recién. Estos son los canales que utilizan cuando hay aguas servidas,
y están regando con agua servida los toclos y toda clase de verduras. Asimismo, la Defensoría advirtió que en el centro poblado Río Seco no se cuenta con el abastecimiento necesario del agua potable. No se cuenta con las garantías necesarias para poder consumir esta agua. No les llega todavía el agua potable y entonces es necesario poder impulsar con mayor rapidez el pozo que se está previendo perforar en el centro poblado de Río Seco. Finalmente incentiva a autoridades, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, a apoyar a la ciudadanía. El gobierno regional, la Dirección Regional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda. Pongamos a trabajar a las instituciones públicas para que planteen la real vigencia de los derechos fundamentales aquí en esta comunidad que está a menos de 10 minutos de la ciudad de Piura. Estos ciudadanos necesitan agua potable, es importante que les llegue y en ese sentido es el llamado de la Defensoría del Pueblo. Y el Ministerio de Salud nos presenta a continuación las principales informaciones de su sector en su microinformativo nacional. Bienvenidos al microinformativo La Salud depende de todos. Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el MINSA recibió un nuevo lote de 791.900 dosis de vacunas del laboratorio británico AstraZeneca. Esta entrega se suma a las 865.800 dosis del mismo laboratorio que se recibieron anteriormente, con lo cual se busca continuar reforzando el proceso de vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud anunció la actualización de los protocolos de bioseguridad y prevención ante la COVID-19. Desde el Mercado San José de Jesús María, el doctor Jesús Bonilla Yaranga, director de la DIRIS Lima Centro, informó que se debe continuar con el uso de la doble mascarilla si estas son de 3 pliegues o la de tela. Se usará una mascarilla solamente si es KN95. Asimismo, se debe continuar con el lavado de manos. De otro lado, indicó que ya no se debe realizar el control de temperatura ni el uso de los pediluvios al ingreso de los establecimientos públicos y privados. El Ministerio de Salud lanzó la plataforma web La Salud de los Pueblos Indígenas u Originarios en el contexto de la pandemia por la COVID-19. En la ceremonia estuvieron presentes el Ministro de Salud, Hernando Ceballos, el Viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, la Ministra de Cultura, Gisela Ortiz, y miembros de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo, quienes agradecieron la iniciativa del MINSA. En declaraciones a la prensa, la Ministra de Cultura resaltó la importancia de unir esfuerzos entre instituciones para proteger la salud de los pueblos originarios. Por su parte, el Ministro de Salud destacó la importancia de velar por la salud de todos los peruanos sin ninguna distinción. Mascarillata utilización chic, senganchikta, semenchikta, hasta kai kakichunchikama. Maquinchikta, ayuikusun chic, jabonwan, limpiuta, hasta iskaichunka segundos. Kai huyunakuikunata, evitación chic, ama masta juntanakusun chikchu. Harkasun chikta, huk metro, medium manta, kai karu ya kaita. Y wasen chikuna ventana ankachun kichasqa waira ukuman somaqta ventilananpaq. Y vacuna chikoy kay izquierda hombro equipe iskay visista ama COVID-19 hapisunaykipa. Ama bagasun chikchu kay guardakuyta. Bicentenario del Perú. Ahora es el turno de la Agencia de Noticias Andina, que nos comparte las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo presenta esta mañana un informe sobre los primeros 100 días de su gobierno. Desde su despacho informaron que impulsan una agenda de cambios profundos en favor del bienestar y desarrollo del pueblo. El acto será público en la Plaza de Armas de Ayacucho. Por otro lado, el jefe de Estado ratificó su respeto irrestricto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que son garantes de la integridad territorial, el Estado de Derecho y el orden constitucional. Destacó además la necesidad de continuar trabajando juntos por el bien del país. En Cusco, más de 41.000 personas recibieron la vacuna contra el COVID-19 el último fin de semana.
en su mayoría adolescentes de 12 a 17 años y personas que no se vacunaron aún o faltaban recibir la segunda dosis. Se llegó a vacunar a un gran porcentaje de este último grupo etario en provincias y esperan cerrar brechas al llegar a un 80% de vacunados a fines de noviembre. El gobierno designó a Ricardo Antonio Soberón Garrido en el cargo de presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida y Sin Drogas de Vida y aceptó la renuncia de Fidel Pintado Pasapera, quien asumía dicho cargo. Estudiantes con el apoyo de docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Agrarias de la Universidad para el Desarrollo Andino de Huancavelica crearon un snack elaborado a base de tuna deshidratada, rica en vitaminas y minerales. El objetivo de este proyecto es promover hábitos alimenticios saludables y reducir los índices de desnutrición crónica en la población infantil y adolescente. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. En el norte peruano no solo se combate contra el coronavirus, sino también contra otros males endémicos en la región. Por eso las autoridades realizaron una campaña de vacunación intensa. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Continúa la campaña de vacunación contra la influenza y el neumococo. Las enfermeras, quienes pertenecen al puesto de salud Club de Leones, están destinadas a esta labor. Llegaron a la Plaza Mayor de Trujillo para animar a las personas quienes no tengan esta dosis anual, se coloquen esta vacuna. Para ello, el personal comprueba en el sistema que los ciudadanos estén aptos para recibir esta dosis. Bueno, esta vacunita se está vacunando a toda la población ya que haya recibido su segunda dosis contra el COVID y que haya pasado unos 15 días de su segunda dosis. Es mayormente la población pues que de repente ha esperado para recibir su vacuna contra el COVID y recién se están vacunando contra la influenza. Muchas personas se animaron a colocarse esta única dosis en donde normalmente se coloca en temporada de invierno. La enfermera explicó cuáles pueden ser las reacciones. Contra la influenza, contra la gripe, contra el resfrío. Es una dosis todos los años. Mayormente se vacuna en temporada de invierno, ¿no? A partir de los 3 años estamos vacunando ahorita. ¿Tiene algún efecto? Dolor leve en el brazo, puede haber malestar, fiebre, pero es bien leve. Agregaron que continuarán aplicando mediante este mecanismo en acudir a donde transita la población. Así que esté atento para recibir su vacuna. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana siempre por el canal 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por supuesto la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Nazca. Hasta mañana.